Vamos ahora a empezar el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Este capítulo está separado en dos partes. La primera, nos vamos a concentrar en ecuaciones diferenciales ordinarias de una variable y luego vamos a tratar a los sistemas, ¿no? Este tema tiene muchas aplicaciones en distintas áreas de las ciencias, en particular en economía, en la modelación de distintos fenómenos económicos, entre ellos, por ejemplo, modelos de crecimiento. Bien, entonces vamos a empezar primero con la clasificación. Vamos a empezar con E2 de una variable y su clasificación. La idea de poder clasificar es identificar el tipo de EDO porque quizás eso nos puede ayudar a ubicar el método adecuado para resolverlo. Bien, entonces vamos a revisar primero un poco de notación. En este caso, x estamos pensando como una función que depende de la variable t, donde t usualmente representa el tiempo, ¿no? La evolución en el tiempo. La notación para derivada que usamos, por ejemplo, para esta función x eh, es la derivada usual, derivada de x respecto de t o x', cuando en el superíndice ponemos un número entre paréntesis. Eso hace referencia al orden de la derivada. Por ejemplo, esta es derivada de orden 1. Y en física se usa mucho la notación con punto. Bien, entonces, segunda derivada sería x2 puntos, o de esta manera, o x2', o x a la potencia paréntesis 2, que representa derivada de orden 2, ¿no? Por cierto, es bueno recalcar que la función en sí se puede expresar como su derivada de orden 0. ¿Sí? Y usualmente esa es la notación que se usa. Bien, entonces, ¿qué cosa es una EDO? Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que puede ser representada de este tipo, ¿no? Donde f es una función. Esta regla de correspondencia está igualada a 0, por eso es una ecuación. Y los elementos de esta regla de correspondencia, de esta función aquí a la izquierda, son la variable independiente t, la función x, ¿no? Su cero es una derivada, recordemos, es simplemente la función x, y sus derivadas hasta de cierto orden, ¿no? A esto, hacer una función tiene una regla de correspondencia bien definida y por lo tanto deben haber un número finito de apariciones de sus términos, en particular el término de orden superior, la derivada de orden superior. En este caso, la derivada de orden más alto que aparece nos da el orden de la EDO, ¿no? En este caso el orden es n, porque esa es la derivada de orden más alta que aparece, ¿no? Entonces eh, el orden de la derivada más alta nos da el orden de la EDO. Por ejemplo, aquí podemos determinar el orden de cada EDO. En la primera ecuación aparece la función en sí, que es derivada de orden 0, y la primera derivada. La de mayor orden es la primera derivada. Eso significa que aquí el orden es 1. En esta segunda ecuación aparece solo la segunda derivada, entonces de orden 2. En esta ecuación aparecen la derivada de orden 0, 1 y 2. La de mayor orden es 2. Entonces el orden aquí es 2. Aquí el orden de la mayor derivada es segunda derivada. Aquí aparece la función que es derivada de orden 0 y la derivada de orden 3. Entonces, derivada de orden 3, ¿no? Ahora, esto a veces causa un poco de confusión. Aquí aparece la primera derivada y aquí aparece la función x, ¿no? A la potencia 2. Entonces, el orden en este caso es 1, ¿sí?
porque el orden es el orden de la derivada de orden más alto. Bien, si bien acá aparece x al cuadrado, la función en sí es de orden 0, está elevada al cuadrado, pero eso no lo hace de orden 2. Em, el orden de esta expresión es 0 porque es la función x que como función es derivada de orden 0. Entonces, así aparezca aquí a la potencia 3, eso no significa que esta sea una EDO de orden 3, sino sigue siendo una EDO de orden 1. ¿Bien? El orden siempre es el de orden de la derivada más alta. Y en este caso, la derivada más alta es n. Entonces es una EDO de orden n. Bien, una vez que ya podemos identificar el orden de una EDO, hay que también hablar de algunas definiciones iniciales. Por ejemplo, vamos a decir que una EDO es autónoma si la variable x, si la variable t no aparece, si la variable t no aparece en la ecuación. Entonces aquí en la definición de EDO es como si esta t no estuviera apareciendo de forma explícita, ¿no? Y solamente depende de la función x y sus derivadas. A eso le vamos a llamar una EDO autónoma. En los ejemplos anteriores, bien, un ejemplo claro de EDO autónoma sería eh, un ejemplo claro de EDO autónoma, por ejemplo, sería x punto igual a x. Bien, ahí no aparece la variable t. Ojo que implícitamente la función es una función de t y no hay ningún problema escribirlo de esa forma, pero eh, no aparecen términos t de la variable independiente, ¿no? Se puede escribir de esta forma sin que la variable t aparezca de forma explícita. Entonces, un no ejemplo, o sea, cuando no es autónoma, es cuando la variable t aparece. Por ejemplo, eh, si la EDO fuese x punto igual a t por x o x punto por t más x igual a 2, ¿no? En estos casos, la variable t sí está apareciendo de forma explícita, ¿no? Por ejemplo, x punto más e a la tx igual a 0. Aquí también la variable t está apareciendo de forma explícita. Todas estas serían eh, no autónomas, ¿no? Todos estos son ejemplos de EDOs no autónomas. Bien, la EDO va a ser llamada lineal si la función f es lineal en x y sus derivadas. Es decir, si se puede escribir de esta forma como aparece aquí, una ecuación en la que al lado izquierdo tenemos una combinación lineal de las derivadas de x, donde los pesos, ponderantes o coeficientes, que son estos términos de aquí, ¿no? Pesos, ponderantes o coeficientes de la combinación lineal, son funciones de t. Son funciones de t. Estos sí pueden ser funciones de t. Y esto se iguala a
b de t, que es una función de t, podría ser cero o no, pero es una función de t, la cual se denomina término móvil, ¿sí? Por su interpretación en física, usualmente se llama término móvil. Bien, entonces ahí tenemos el término móvil y al lado izquierdo una combinación lineal de las derivadas de x, ¿bien? Cuyos coeficientes no necesariamente deben ser constantes, sino que pueden ser funciones arbitrarias de t. Si la ecuación está presentada de esa forma o se puede llevar de esa forma, esa sería una EDO lineal. ¿Bien? Esta EDO lineal se va a llamar homogénea cuando el término móvil es nulo. Si este término móvil es cero, se le va a llamar lineal y homogénea al mismo tiempo. Y va a ser lineal de coeficientes constantes si los pesos, ponderantes, coeficientes son todos constantes, ¿no? Por ejemplo, esta es una EDO lineal de coeficientes constantes porque podemos llevarla de esta forma. Podemos escribirla como 1 por primera derivada más menos 1 por 0ª derivada igual a 0. Y fijémonos que tiene la misma forma que aparece aquí arriba, ¿no? Este 1 sería el A1t. Acá tenemos la primera derivada más el A0t es menos 1 y acá tenemos la 0ª derivada. Y el término móvil es 0. Entonces, este es un caso de lineal de coeficientes constantes homogénea, ¿no? Y ojo, ese es un primer ejemplo. Otro ejemplo podría ser, podríamos tener x punto menos x igual a e a la t, ¿no? Otra vez aquí podemos escribirlo de esta manera. Y entonces esta sería una lineal no homogénea de coeficientes constantes. Entonces ambas tienen coeficientes constantes porque los coeficientes hacen referencia a la parte lineal, no al término móvil, ¿no? No hay condiciones sobre el término móvil. Eso tiene que ver con la homogeneidad que se explicó anteriormente, ¿no? Entonces, en el primer caso, esta es homogénea, en el segundo caso no es homogénea, pero ambas son lineales de coeficientes constantes. Entonces, podemos aquí ver cuáles de estos ejemplos tienen las siguientes propiedades, ¿no? Ser autónoma, lineal, y si es lineal, ver si es homogénea y si tiene coeficientes constantes. Bien, entonces vamos a ir poniendo check cuando cumple y una X cuando no cumple. Por ejemplo, la primera es autónoma porque no aparece X. Ya mostramos que es lineal y que es homogénea y sus coeficientes son 1 y menos 1, son constantes. Bien, la segunda también no aparece el X, es lineal, homogénea de coeficientes constantes. La tercera, aquí A y B se asumen que son constantes, entonces es autónoma porque no aparece X, es lineal, es homogénea porque el término móvil es nulo y los coeficientes son constantes porque A y B son constantes. ¿Bien? En el siguiente ejemplo aparece un T aquí y un T aquí. La aparición de T nos dice que esta EDO no es autónoma. Sin embargo, sí es lineal, ¿no? Es lineal porque aparece la segunda derivada y la primera y la 0ª derivada como combinación lineal eh, con coeficientes funciones de t, ¿no? Ahí también, de hecho, aparece la primera derivada, solo que la de primera derivada tiene coeficiente 0, ¿no? Es t por x segunda derivada más 0
x primera derivada más e a la t x 0º derivada igual a 0, término móvil nulo, ¿no? Entonces es lineal, los coeficientes son t, 0 y e a la t, todos son funciones de t, entonces no hay problema, lineal. Homogénea porque el término eh, móvil es nulo. Y los coeficientes no son constantes porque tenemos estos dos coeficientes. Entonces es de coeficientes no constantes. Bien, la siguiente también es una EDO en la cual t aparece de manera explícita. Entonces no es autónoma, pero sí es lineal. Bien, eh, tenemos aquí la combinación lineal de la función y sus derivadas. Y acá a la derecha un término móvil. Entonces, por lo tanto, es lineal, solo que no es homogénea y no tiene coeficientes constantes. Bien, eh, la siguiente, esta de aquí, no es lineal, porque acá tenemos primera derivada menos 0º derivada a la potencia 2, ¿no? Más 1 igual a 0. Si quieren lo podemos escribir como igual a menos 1. Da igual. Pero esto no es lineal. No es lineal exactamente por este término. Como habíamos dicho, necesitamos combinaciones lineales de la función y sus derivadas de orden superior. Esto no es una combinación lineal porque estamos elevando al cuadrado la función. Necesitamos una combinación lineal de la función, sería multiplicado por una constante o por una función de t, pero no por sí misma. En el momento que está multiplicada por sí misma deja de ser lineal, ¿no? Podríamos quizás hasta decirle cuadrática de alguna manera, pero no es lineal. Bien, entonces esta, esta EDO no sería lineal. En el momento que no es lineal, ya no se aplica la clasificación de homogéneo coeficientes constantes. Entonces, automáticamente esto se anula. Más bien, sí se puede notar que t no aparece en esta ecuación de manera explícita. Como t no aparece, es autónoma. Entonces, tenemos ahí un caso de una no lineal autónoma. Bien, la última, eh, podemos ver que otra vez sí es lineal, porque esto es combinación lineal de la 0º derivada con la enésima derivada. Entonces es lineal. Em, de coeficientes constantes, porque acá el coeficiente de la enésima derivada es 1 y de la 0ª derivada es menos 1, y el resto de coeficientes en el medio, si n es mayor que 2, eh, todos van a ser nulos, que son constantes. Entonces, sí es de coeficientes constantes, pero no es autónoma porque aparece la variable t ahí. Y no es homogénea porque este es el término móvil de la lineal y el término móvil no es nulo. Bien, entonces, de esa manera tenemos la clasificación inicial de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahí nos podemos quedar.